En todo caso, parece que ellos sí se van preparando para que después de unos años en el partido, me da exactamente igual cual sea, cuando deciden dejarlo, alguien les manda a Europa, al Parlamento Europeo, ganan mucho más, o alguien les pone en un consejo de administración, que Dios mío, los ministros se quejan y dicen, yo quiero estar en el consejo de administración porque no tengo ninguna responsabilidad y gano mucho más y no tengo que salir en prensa. ¿Esto a qué nos lleva al final, esta situación? Tenemos que replantear, y tiene mucho que ver con lo que decía Monedero. 1978, yo creo que aquellos padres de la Constitución hicieron lo que pudieron y, dentro de lo que pudieron, con bastante inteligencia, adaptaron una serie de circunstancias que eran complejas. Pero han pasado 30 años. Yo creo que si esta democracia no la repensamos, yo soy republicano y además de eso soy defensor de las listas abiertas, con lo cual a mí nadie me va a hacer caso. Pero evidentemente tengo la conciencia clarísima de que al Partido Socialista y al Partido Popular no les interesa que cambie nada. Y lo que tú has dicho, nosotros votamos y a partir del voto nosotros somos absolutamente negativos, no contamos casi para nada. No hay cercanía, no hay proximidad. ¿Cómo ellos no se van a aprovechar de esas circunstancias? Si nosotros tuviéramos una condición crítica de que les podíamos de alguna forma seguir, de que ellos justificaran su acción política, o incluso la territorial, cuando son elegidos por sitios, por determinadas ciudades, por las personas que les han votado, esta situación no estaría igual. Y respecto a lo que hemos planteado inicialmente de los sueldos presidentes, que al día de hoy me parece escandaloso, busquemos situaciones sencillas. Si el señor González quiere ganar mucho, muy bien, le retiro a usted. Mientras tanto le retiro el sueldo del Estado. Son cosas muy sencillas, porque lo que decía Cotarelo, que es jurídico, que es legal, pero no todo lo legal es justo, y en eso es donde tenemos que repensar la democracia, no adocenarla, y ser absolutamente críticos y exigir y demandar que la democracia realmente sea una representación mucho más directa y mucho más constante. Y nada más, en este caso. Dos cosas rápidas. La primera, nos da la impresión, o sea, en tanto que todos somos politólogos aquí, que la legitimidad de la democracia entra en crisis en el momento en el que paralelamente a alguien se le retira la ayuda de 400 euros y alguien puede estar cobrando 200.000 euros de un consejo de administración. Y en segundo lugar, quizá hemos generalizado mucho con respecto a la clase política. Hace no mucho tiempo moría Marcelino Camacho, que se dedicó toda su vida a hacer política. Es un ejemplo de que no todos los políticos son iguales. Claro, sí. Si empezaba este programa hablando del sistema de los partidos turnantes, era para señalar que esta especie de restauración, de segunda restauración que vivimos en España, a la que se ha querido llamar democracia y a la que continuamente todos los medios de comunicación presentan como el periodo más estable de la historia constitucional española, como el periodo más democrático, es lo que ha revelado la capacidad de transformación, la capacidad de metamorfosis de una clase política franquista, ahora sí que sistemáticamente ha estado en política para forrarse. En ese sentido, la coherencia de Zaplana es total. Es una de las mejores expresiones de la clase política franquista. Como decía don Francisco Franco, usted haga como yo, no se meta en política. Nos quedan 2 minutos. No, auditoría tanto al entrar en política como al salir. De todas formas, no es lo mismo que un profesor, un médico, un empresario entra en política, pero él ya tiene una forma de trabajo, ya tiene un know-how, ya sabe hacer algo en la vida, ya tiene una forma de ganarse la vida y pasa por la política y cuando termina, después de 2 años, que vuelva a la actividad, que él tenga durante 2 años el paro o lo que sea y vuelva a su actividad. No es lo mismo, incluso su actividad sí es alta, de alto nivel, pero no es lo mismo que el que entra en la política no tiene ni oficio ni beneficio, se dedica y lo hace bien dentro de la organización. Leeros otra vez, por onésima vez, como decía el otro, a Robert Mitchell, y sabréis cómo se medra en la organización política y cómo se mete a los familiares y cómo siguen haciendo un clúster de sus propios intereses, y cómo ese que entra y que va pasando por tantos puestos de un sitio a otro y pierden en una autonomía o en un ayuntamiento y lo ves colocado en el del más allá. Porque es del mismo partido y tal. Y eso es que me da mucho miedo, que es, se está generalizando una crítica a los partidos, a los políticos, como en general espacios de corrupción, que es una crítica que considero profundamente reaccionaria, no digo en este caso, pero que, no digo en este caso, pero que es muy peligrosa porque deja sistemáticamente fuera de la denuncia de corrupción, de golferío, de vividores, de no sé qué, a los empresarios. Entonces, entiendo que es parte de una denigración general de la política y de lo público que excluye siempre a quienes más roban en este país, a quienes roban a manos llenas todos los días. Y sin embargo nos hace centrarnos en pues que hay diputados que quieren hablar en valenciano en el Senado. Y por Dios, qué despilfarro.
Entonces, ya sé que no va por ahí la cosa, pero creo que tenemos que matizar siempre que si uno se quiere forrar, la cosa no es la política. Si uno se quiere forrar, la cosa es el mundo de la empresa. Nos queda otro bloque de debate, seguimos con esto. Quería comentarles, uno de esos periodistas a los que tratábamos de perseguir y encontrar, Jorge Moragas, diplomático profesional. Si el Partido Popular gana las elecciones, su nombre, junto al de Gustavo de Arístegui, suena como uno de los candidatos a ser el ministro de Exteriores de la derecha. Declaraba a Europa Press que las críticas a los expresidentes por sus sueldos eran desaforadas y eran una actitud paleta y populista. La segunda parte del vídeo de nuestro querido Ramón Espinar ha tratado de buscar ese tipo de actitudes paletas y populistas entre los trabajadores que estaban en la cola del INEM. Adelante, vídeo, por favor. Bueno, y eres consciente de que mientras tú cobras 900 euros, embarazada, en paro y con todo este lío, hay políticos que están cobrando complementos de empresas privadas por cantidades de 120.000, 200.000 euros al año, además bueno, en concreto los dos expresidentes de gobierno, ¿no? González y Aznar, que además de los 80.000 que ganan del Estado, están cobrando este tipo de complementos. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal y seguimos apoyándolo y seguimos votando y siendo partícipes de un país bipartidista y así seguimos y así nos va. No, a mí me parece fuerte. Yo nunca he estado de acuerdo con que un presidente termine el mandato y siga cobrando, porque entonces, ¿cuántas personas se mantienen? ¿Cuánto dura un presidente antes de morirse? Y todo ese tiempo hay que mantenerlo por haber mandado 4 años. Y uno trabaja toda la vida y cobra 4 meses por año. O sea, que no es justo. Para mí no es justo. Muy mal, porque hay gente que está pasando hambre y esta gente pues tiene un sueldo, o sea, tiene una pensión y, vamos, fatal, vamos, yo me parece fatal. No tengo ningún problema que ganan miles o millones mensual, pero que me importa más que gano el mínimo para poder vivir normal. Yo le daba un sueldo de 900 euros al mes, para él y toda su familia. Sí, para que a ver si podía vivir él con ese dinero. Estamos cobrando los que estamos parados 420. Entonces, a ver él qué haría con ese dinero, con 900 euros al mes. Ya no 400, 900. Yo qué sé, si lo que hacen es curro, pues que les pague, la empresa que los ha contratado les paga de puta madre. Lo que no veo bien es, pues eso, que estén cobrando por haber sido presidentes hace X. ¿Crees que este tipo de trabajos que consiguen los políticos los consiguen por su valía profesional o por haber sido políticos y una cierta capacidad de tráfico de influencias? Hombre, alguna valía tendrán, ¿no? Yo en eso no lo dudo, pero todos por enchufe en esta vida. El que no tiene padrino no se bautiza aquí en España. Claro, la capacidad nace por el puesto que ha desempeñado, porque es el señor Aznar, entonces esto nos puede hablar con el que ya está en el mando, con el que va a entrar, por eso, porque si fuera alguien desconocido no le darían ese dinero. O sea, eso es como todo el dinero queda en el mismo círculo, ¿sabes? Cuando no esté Aznar va a recibirlo el que sigue, pero porque ya le ha hecho favores mientras estuvo en su mandato a tal empresa y esa es la recompensa a cambio de lo que ha hecho. Bueno, ¿y qué les dirías a los políticos que cobran sobresueldos fuera de su actividad? Eso, que se rebajen los sueldos, que estén trabajando hasta los 67 años y todo lo que tenemos cualquiera que estamos a pie. Mira, de política es que paso de hablar ya porque es que ninguno me gusta, me atacan los nervios todos y no quiero saber nada de ellos ya. Porque no arreglan nada, van a lo suyo y punto. ¿Crees que estos políticos con estos sueldos y este nivel de ingresos tienen legitimidad para pedirle a la gente los sacrificios que le están pidiendo, para plantear la reforma laboral tan agresiva que han planteado, para recortar salarios de funcionarios, para congelar las pensiones? No tienen derecho, pero como el poder y la gloria lo tienen ellos con el dinero y todo, pues los demás aguantarse como toda la vida ha sido igual. Para nada, porque aquí esto siempre es lo mismo. Los mismos que tenemos que pagar el pato, los mismos que tenemos que ajustarnos el cinturón. Y yo en mi situación, pues bueno, todavía cobro un paro más o menos decente, pero hay gente que bastante peor que yo. O sea, que yo todavía tengo que encima dar las gracias, ¿sabes? Todos como Túnez, teníamos que ser... A la calle. A las barricadas. Todos como Túnez teníamos que ser, decía esa mujer embarazada. Parece que va a tener razón Moragas y que el populismo va a ser lo único que le va a quedar a los parados para defender sus intereses.
La pregunta va para ti, Íñigo, que eres experto en esto. ¿Qué les queda a los parados y a los trabajadores con esta clase política? Moragas tiene razón, no en lo de paletos, pero sí en el acercamiento del populismo. Si las élites quieren evitar eso, deberían ser capaces de convencer a los representados de que hay diferencias entre ellos, que los diferentes representantes políticos defienden cosas diferentes. Como nos hemos acostumbrado a que el conflicto es algo malo para la democracia, resulta que cada vez es más fácil verles como la misma cosa. Si ellos quieren evitar que se genere una cierta ruptura del sentido común, una ruptura por la cual para la gente empiezan a ser lo mismo todas las élites, deberían empezar a comportarse de maneras diferentes, a defender cosas diferentes, a trabajar para que las diferencias no fueran Pepsi o Coca-Cola, Unión Fenosa o Endesa. Mientras sigan comportándose como la misma cosa y defendiendo siempre los mismos intereses, es muy posible que la gente diga son todos iguales. Y si son todos iguales, hay, creo, dos soluciones posibles o dos respuestas mayoritarias posibles. La primera es, por desgracia, la que estamos viviendo: el desencanto, el cinismo, lo que decía esa señora de mire, a mí no me pregunte porque me pone de los nervios, yo ya paso de eso. Bueno, paso de eso que en realidad es les regalo a ellos el gobernar y yo me retiro porque me siento permanentemente estafada. Pero la otra salida es el que se vayan todos. El que se vayan todos es lo que pueden facilitar con ese tipo de comportamientos. Precisamente si quieren evitarlo, deberían tratar de esforzarse un poco más en, por lo menos, simular que son opciones diferentes, que votar PSOE o PP no es votar Unión Fenosa o votar Endesa. Estoy, además, encantado de escuchar a este joven investigador y futuro profesor de políticas poner el acento en algo fundamental, y es que se ha perdido esa imagen, podríamos decir, casi sagrada de la democracia que tiene la gente, que todavía conserva como una esperanza a la gente a la que le va mal, a la que en este momento soporta tantas injusticias y tantos errores ajenos en su propia carne. Y esa gente está mirando hacia la política y no se cree a veces el espectáculo. Y tienes razón, la política tiene que marcar una diferencia en el juego, en ese juego que yo planteaba antes, que era como de espejos, en el que las formaciones políticas, lo mismo aquí que en España, que en Francia, que en Estados Unidos, que en Inglaterra, parece que luego son élites que puedes ver similares a las élites de la economía o del petróleo o de las artistas o de lo que sea. Es decir, la gente está buscando todavía la cara honorable de la política. Y en eso creo que en este programa vosotros estáis planteando lo más importante de este tema, que es precisamente cómo aparece como casi indecente, ¿no? Como una forma de mostrar hacia la gente algo que es la sagrada democracia, la sagrada política, el deber de representación como un esfuerzo por entregar lo propio hacia los demás, como esa generosidad del político que emplea su tiempo y su conocimiento y sus energías en ayudar a los demás, y resulta que se está beneficiando, por otro lado, de los impuestos de los demás. Dicen, pues no parece lógico. Y en eso os doy la razón.